De las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad es la más débil. Para poner de manifiesto la debilidad de la fuerza gravitatoria frente, por ejemplo, a la electrostática, pensemos que la acción de toda la masa de la Tierra, unos 6 billones de kilos, son los justitos para arrancar una manzana del árbol que se aguanta gracias a la fuerza electromagnética que mantiene unidos a unos cuantos átomos del tallo. Se requieren grandes masas para que los efectos de la fuerza gravitatoria se hagan sentir. Y es que, según la fórmula establecida por Newton, la fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Cuando, hacia el final del siglo XVII, Newton introdujo la ley de la gravitación universal, explicó cómo se atraían dos cuerpos cualesquiera del universo, pero no pudo explicar el por qué lo hacían. Einstein, en su moderna teoría de la gravitación, plantea un posible modelo según el cual la presencia de una masa es capaz de alterar la naturaleza del espacio que la rodea. A pesar de todo, el tema de la gravitación sigue siendo objeto de intensa investigación por parte de la ciencia actual. Las leyes de la caída de los graves, estudiadas por Galileo Galilei, encontraron una justificación teórica precisa con la formulación de la ley de la gravitación universal por Isaac Newton. La atracción que dos cuerpos ejercen entre sí es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto supone que en el campo gravitatorio de la Tierra, los cuerpos recorren espacios cada vez mayores a lo largo de su caída. Por ejemplo, cuando se dispara una bala con un cañón, la acción de la gravedad a que está sometida hace que su trayectoria no sea rectilínea. Pero este fenómeno tiene limitaciones debido a que si disparásemos balas de cañón con velocidades iniciales cada vez mayores desde un monte altísimo, éstas caerían cada vez más lejos hasta que su caída, al no encontrar suelo firme, se hiciese perpetua, es decir, las balas quedasen en órbita alrededor de la Tierra. Esta es la situación en que se encuentran los satélites artificiales y la Luna respecto de nuestro planeta, o los planetas respecto del Sol, y que fue descrita por Kepler con la formulación de las leyes que llevan su nombre. La determinación de la posición de los cuerpos celestes desde la Tierra se basa en el empleo de un sistema de coordenadas referido a una esfera de diámetro arbitrario. En esta esfera destacan el eje de giro de la Tierra, el corte del plano perpendicular a dicho eje llamado ecuador celeste, la vertical al punto de observación con el cénit y el nadir, la intersección entre el plano perpendicular a dicha vertical y la esfera denominada horizonte, y el plano meridiano que contiene los polos y el cénit del observador. El seguimiento de la posición de un cuerpo, por ejemplo de una estrella, desde la superficie terrestre, se lleva a cabo a lo largo del círculo horario y del círculo de declinación. En el caso específico del Sol, su movimiento aparente se verifica a lo largo de una trayectoria llamada eclíptica, comprendida entre los círculos de los trópicos e inclinada respecto del ecuador. Las máquinas han ayudado al ser humano desde tiempos muy remotos a realizar los trabajos más pesados. Así, las palancas le han permitido tanto levantar pesos como cortar materiales o coger objetos. Por el contrario, algunas de ellas, como por ejemplo las poleas, se emplean únicamente para un fin, por ejemplo, levantar pesos, ya que su combinación permite, aumentando el camino, levantar por ejemplo el doble de peso aplicando la misma fuerza. Otras, como el plano inclinado, sacan partido a la descomposición de las fuerzas para facilitar el traslado de cargas muy pesadas. Algunos dispositivos sencillos combinan las fuerzas con habilidad, bien para permitir la realización de ciertas operaciones que de lo contrario requerirían la aplicación de fuerzas mucho mayores, como por ejemplo el volante, o para cambiar la dirección o el sentido del movimiento, como las ruedas, las correas y las coronas dentadas y los tornillos sin fin. 3 fueron las innovaciones técnicas que Gutenberg aportó a la impresión de la época y que marcaron el hito histórico que determinó el nacimiento de la imprenta como tal: las cintas, la prensa y los tipos móviles.
Las tintas acuosas, que hasta entonces eran utilizadas por los escribientes, no eran aptas para este tipo de impresión, ya que, además de penetrar excesivamente en los papeles absorbentes, tendían a formar pequeñas gotitas en las superficies metálicas de las planchas. Este problema quedó resuelto al batir aceite de linaza hervido y mezclarlo con carbón vegetal en polvo, un tipo de tinta que seguiría utilizándose durante los 4 siglos posteriores a la invención de la imprenta. El tipo de prensa accionada mediante un husillo o tornillo que se adoptó para la Gutenberg ya era utilizada en su época para la fabricación del lino y el papel. Fue el diseño del tímpano lo que supuso una mejora esencial. Este constaba de un bastidor recubierto de pergamino al que quedaba fijado el papel que, unido a unos goznes, se ajustaba perfectamente a los tipos, consiguiendo que todo quedara a un mismo nivel. Quizás, de los tres, el dispositivo más destacable de la imprenta de Gutenberg fueron los tipos móviles, ya que estos tenían varias ventajas frente a los distintos dispositivos utilizados hasta entonces. Su utilización repetida solo estaba limitada por el desgaste. Se podían reproducir fácilmente en un molde y su normalización en tamaño y forma podían permitir el intercambio. Aún así, la preparación de una página de la famosa Biblia de Maguncia suponía para un hombre el trabajo de todo un día, ya que debía elegir los correspondientes tipos de la caja, situarlos línea por línea en un componedor, para luego colocar estas en una superficie plana llamada la galera, llevar a cabo una prueba y corregir los posibles defectos. A pesar de que actualmente este proceso nos pueda parecer excesivamente artesanal, en los 50 años posteriores a la invención de la imprenta de Gutenberg se editaron en Occidente más libros que durante los 1000 años anteriores. La trayectoria seguida por los rayos de luz procedentes de un objeto situado a una cierta distancia, en condiciones de temperatura ambiental uniforme, se puede representar como la recta que une el ojo del observador con dicho objeto. Cuando las diferencias de temperatura entre las capas de aire próximas al suelo son muy acusadas, la trayectoria seguida por los rayos se curva a causa de los fenómenos de refracción que experimentan la luz al atravesar las capas de aire caliente. Así tiene lugar, por la prolongación de los rayos por el ojo humano, la aparición de una imagen virtual e invertida conocida como espejismo. Las esclusas permiten salvar desniveles entre cursos de agua. A la llegada de un barco abren sus compuertas para permitir que éste penetre en su interior. Una vez dentro, cierran la compuerta de acceso y se inicia la nivelación con el curso de salida. Cuando el nivel del agua ha ascendido suficientemente, se abre la compuerta de salida y el barco puede abandonar la esclusa. Acto seguido se cierra nuevamente la compuerta y se deja salir el agua hasta que su nivel se iguala con el de la compuerta de entrada. Cuando se descuelga el auricular de un teléfono, se establece la comunicación con la centralita. Al marcar el número se establecen secuencialmente las vías codificadas por él, accediéndose al aparato del número indicado. Al levantar el auricular, la voz captada por el micrófono se transmite hasta el auricular del otro comunicante. Al contestar, el sonido sigue el camino inverso. Cuando uno o ambos hablantes cuelgan sus aparatos, se interrumpe la comunicación y estos quedan a la espera de nuevas llamadas. La cerradura es un mecanismo de bloqueo formado por una pieza central en la que se inserta la llave. Esta pieza central está atravesada por una serie de orificios que coinciden con los que presenta la fijación. Cuando la llave está fuera de la cerradura, los pernos son empujados por resortes a las posiciones de tope donde bloquean el giro del bombín y la apertura de la cerradura.
Cuando se introduce la llave apropiada, dichos pernos adoptan una posición en la cual la separación entre sus componentes coincide con la separación entre armadura y bombín. De este modo es posible el giro de la llave que acciona la palanca que abre la puerta.